pero traíamos este conflicto a Venezuela en el sentido de que muchos analistas durante los últimos días han dicho es una oportunidad para Venezuela, pero también para las oportunidades hay que estar listos, no es nada más, madrugar y salir y decir, voy a aprovechar la oportunidad. ¿Cómo está Venezuela para realmente tener una buena participación o poder sacar ventaja de un conflicto? Ya se entiende, lamentable, no se desean, por supuesto, este tipo de situaciones con saldos fatales, siempre se desea una situación de paz o de pacificación, pero se habla de que Venezuela pudiera en este momento tomar partido. Bueno, el mercado petrolero es extremadamente sensible a este tipo de eventos. En el año 1974, cuando la guerra del Yom Kippur, el precio del petróleo, cuando los países árabes, después de la guerra, impusieron un bloqueo a Estados Unidos, a los aliados de Israel en ese momento, el precio del petróleo se disparó. Y Venezuela pudo de alguna manera aprovecharlo. ¿Te acuerdas del año 1974, 75? Lo llamaban Venezuela Saudita. Fue una época de mucho ingreso. Y no por casualidad, en ese año 75 se inició el proceso y se completó de nacionalización del petróleo aquí en Venezuela. Pero en ese momento estábamos produciendo 3 millones de barriles diarios. Venezuela en este momento está cercano a 1.100.000 barriles, entre 1.100.000 y 1.200.000. Ha bajado incluso en estos periodos, en este tiempo. De manera que no podemos en este momento aprovechar digamos, de una manera directa esa coyuntura. Por otro lado, el único país del mundo, digamos, que está en capacidad de aumentar 1 millón y medio de barriles de un día para otro es Arabia Saudita, que tiene esa infraestructura y lo baja y lo sube de acuerdo con las condiciones de mercado. Pero en definitiva ningún otro país puede hacer eso. Lo que sí aprovecharía Venezuela, los ingresos extraordinarios que va a tener por el aumento del combustible. El precio del petróleo ayer y el Brent estaba en $80. La cesta de la OPEP estaba en 81, la mezcla venezolana estaba en 68, que hace un mes, 2 meses atrás estaba en menos de 50. De manera que sí vamos a tener unos ingresos extraordinarios, pero ahí es donde yo llamo a la reflexión. Cada vez que Venezuela ha tenido ingresos extraordinarios, esos ingresos no han sido para beneficiar a la población venezolana. Esos ingresos no se han beneficiado, no se han redundado en infraestructura, mejoramiento de los servicios públicos. Más bien hemos caído en lo que yo he llamado las borracheras, digamos, e históricamente hablando, ni siquiera hablamos de un gobierno específico, más hablando históricamente, Venezuela no ha sabido aprovechar esas coyunturas. Ahora, yo llamo al gobierno nacional a que esos ingresos de verdad sean efectivamente incorporados a todas las necesidades de la población. Pero en definitiva, lo que sí es, Luciana, y sí es importante, es que el escenario mundial tiene que volver a poner los ojos en Venezuela. Y ya de hecho, el Estados Unidos ha venido recientemente el secretario de Energía. Actualmente en este momento se encuentra el secretario del Consejo Energético de Estados Unidos. Porque ahora mismo, si vemos el mapa del mundo, la región del Medio Oriente, que es la donde están las mayores acumulaciones de petróleo, aparte de Venezuela, es un polvorín actualmente. En la actualidad está en pleno conflicto. De manera que la única región que, digamos, tiene paz, una posición económica, geopolítica y geográfica extraordinaria, es Venezuela. De manera que más bien aprovechemos esta oportunidad para generar unas políticas públicas. Ya recientemente se hizo una reforma de la ley de hidrocarburos. Allí hablaba de lo que pudiera ser la traducción de ingresos extraordinarios en calidad de vida para el venezolano. Pero con respecto a los ingresos ordinarios, a lo que se ha convertido en esta nueva dinámica, en nuevas contrataciones de Venezuela y Estados Unidos, ya no estaríamos hablando de lo que serían estos ingresos por un conflicto, por una coyuntura, por una situación, sino de la planificación que se está haciendo en este momento con el anuncio de nuevos contratos entre Venezuela y Estados Unidos. Precisamente ha hablado de la visita de estos funcionarios del alto gobierno de Estados Unidos, pero sigue habiendo como una especie de letras pequeñas en estas contrataciones y en esa oportunidad, porque dentro de uno de los anuncios más recientes de la OFAC es que sigue habiendo limitaciones de acuerdo a los intereses estratégicos de seguridad nacional de Estados Unidos, geopolíticos con respecto a los Estados Unidos y por supuesto también una limitación con respecto a no hacer negocios con algunas naciones en este momento, que son directamente o abiertamente enemigos de los Estados Unidos, sean enemigos en cuanto a conflictos bélicos o enemigos comerciales. Correcto. Entonces, digamos, tenemos también una oportunidad dentro de esa reflexión que hace, pero esa oportunidad sigue teniendo unas letras pequeñas. ¿Cómo vemos también ese panorama? Claro,
Recordamos que en el año 2008 hubo también una gran crisis mundial, no a raíz de una conflagración, pero en definitiva desde el punto de vista financiero, y eso generó enormes ingresos para el país. Llegó a estar el petróleo en $148, lo cual era algo extraordinario. Y Venezuela emitió en ese momento una ley, que la ley de ingresos extraordinarios exorbitantes, porque el presupuesto estaba conformado en base a un petróleo a $60 y estaban entrando enormes ingresos al país. Se salió esa ley donde después de 60 hasta $80 configuraban ingresos extraordinarios, y los después de allí de 80 eran ingresos exorbitantes, y esos estaban orientados hacia otros sectores. De manera que esa ley, por cierto, acaba de ser derogada por la reforma de la ley de hidrocarburos. Pero en definitiva hay una ley, ya hay un cambio en el modelo de participación. Bueno, en ese aspecto fue positivo, porque esta coyuntura nos agarra por lo menos con un marco legal que va a permitir la participación privada y la inversión, va a incentivar la inversión, y ya la estamos viendo, ya se está respirando en el ambiente del mundo petrolero, en las áreas. Yo vengo ahorita a hacer un recorrido por el oriente del país, y sí se está viendo un movimiento bastante importante desde el punto de vista, no solamente del petróleo como tal, que ya lo es, pero en definitiva que está impactando a todos los sectores de la vida, ¿Qué opina con que es algo importante. Le preguntaba puntualmente por esas limitaciones que existen todavía dentro de estas contrataciones entre Venezuela y Estados Unidos, a pesar de existir la reciente reformulación de la ley de hidrocarburos, y preguntaba también porque todavía se está haciendo la solicitud de que sean levantadas completamente las sanciones o las medidas coercitivas que todavía existen en materia petrolera, en materia energética, en las relaciones comerciales entre Venezuela y Estados Unidos. ¿Cómo se ve todavía ese punto, o en qué momento va a terminar de flexibilizarse la vara con respecto a esas limitaciones en forma de contrato y de las sanciones? Estados Unidos no ha terminado de liberar las sanciones, sin embargo, ha venido dictando una serie de licencias que permiten la participación con ciertas, como dice usted, ciertas limitaciones, sobre todo con respecto a países que estarían, digamos, vetados para trabajar en Venezuela, países que son antagónicos a Estados Unidos en las guerras comerciales que existen en el mundo. Rusia, Irán, China, Corea del Norte. Exactamente. Y por otro lado, bueno, en definitiva, ya no depende solamente de la ley, ya hay que generar una serie de políticas públicas, el gobierno nacional también, a través de todo el Estado, diríamos, no solamente el gobierno, sino todo el Estado venezolano, debe propiciar las condiciones, políticas públicas, para que lo que está establecido en esa ley, en el marco legal, pueda ser llevado, digamos, pueda ser ejecutado. Pero ya creo que el hecho de que Estados Unidos esté en ese acuerdo con Venezuela, veíamos ayer un anuncio que nos causó extrañeza, y de alguna manera también nos llama a reflexión, de la ExxonMobil, vicepresidente de esta gran corporación norteamericana, la más grande del mundo, privada, que anunció que iban a enviar una comisión a Venezuela para hacer un análisis y a ver si están dadas las condiciones. Ya saben la existencia de la ley, obviamente, pero también tienen que haber una serie de condiciones para la celebración de esos contratos, aspectos laborales, aspectos financieros, aspectos tributarios, aspectos y es algo que ya para la reflexión nuestra, no solamente del gobierno, de todos los venezolanos, propiciar, garantizar que la burocracia no nos coma, para utilizar una palabra muy coloquial, pero que en definitiva la burocracia, permitir que los procesos en las oficinas públicas, en las diferentes instancias, sean lo más ágiles posible, para que la participación pueda llegar y para que las inversiones y todas las actividades que haya que hacer se puedan ejecutar rápidamente. Con todo eso, bastaría para que la relación sea sana dentro de un hipotético retorno de la Exxon a Venezuela, porque no solamente se trata de una empresa que dejó el país, sino que la dejó de manera abrupta. También hubo una serie de conflictos, de diatribas judiciales, de deudas, también de un poco de larga el término de esa relación, y no solamente con esto, sino que iniciaron relaciones, digamos, con el vecino, con un rival, con un vecino, con un competidor. Sí. Entonces, no es solamente el retiro de una empresa que en algún momento salió de Venezuela. Todos esos elementos que acaba de mencionar bastarían para que fuese un retorno hipotéticamente sano de la Exxon a Venezuela en medio de este escenario. Yo veo ahora mismo una oportunidad extraordinaria, porque en definitiva la ExxonMobil está desarrollando campos costa afuera en Guyana, y la Chevron también lo está haciendo, que Chevron está en Venezuela y la Exxon está visualizando posibilidades de venir a Venezuela, de manera que
dentro del marco del Acuerdo de Ginebra, que permite la posibilidad de llegar a lograr acuerdos de manera negociada, amigable y de alguna manera que favorezcan ambas partes, el conflicto entre Guyana y Venezuela pueda ser de una manera abordada. Recordemos que no estamos hablando ni siquiera aquí del territorio. Estas explotaciones petroleras se están haciendo a 200 millas náuticas de la costa en áreas marinas y submarinas que no están delimitadas con Venezuela. De manera que esto sería una oportunidad extraordinaria de que esas dos empresas puedan ser un hilo conductor entre estos dos países para poder llegar a acuerdos y poder de alguna manera lograr objetivos comunes en función de darle una viabilidad al Acuerdo de Ginebra de 1966 que nos rige a nosotros como cabeza de playa desde el punto de vista de la reclamación que tenemos contra el ladrón orbital de 1899, pero que en definitiva busquemos mecanismos que sean negociados y que podamos llegar a acuerdos. Doctor, nos hemos quedado sin tiempo, pero voy a tomar unos segundos más para aprovechar su presencia y tener ese panorama global con respecto a la presencia de Burgum, este alto funcionario que ha venido a Venezuela con industrias estadounidenses, con empresas. No solamente estamos hablando, usted lo dijo al principio, de petróleo, estamos hablando en este momento de minería, de otros materiales, hay una diversificación también en ese compás que se está abriendo de Venezuela en esa relación con Estados Unidos. Quisiera su opinión con respecto a la amplitud de todo este tema y hablábamos también de la incidencia que tienen, por supuesto, estos indicadores económicos en la actividad de la bolsa. Algunos economistas también estaban haciendo el análisis y la solicitud de algunas cosas que tendrían que cambiar acá en la dinámica de la bolsa venezolana, pero quisiera ese panorama ya para concluir. Bueno, en definitiva es una extraordinaria oportunidad porque no solamente estamos viendo petróleo y quizás el gas, que es lo que hemos venido hablando más recientemente y que Venezuela es un emporio en esas dos áreas, pero es que también tenemos oro, tenemos plata, tenemos muchos recursos, de manera que Estados Unidos está viendo Venezuela desde el punto de vista holístico, no lo está viendo como un proveedor de petróleo, que lo puede ser, obviamente, confiable y seguro para Estados Unidos y para todo el mundo occidental, sino también como un hub energético en un área, digamos, muy estratégica del mundo. De manera que Venezuela se va a convertir, y puede hacerlo, con las políticas adecuadas, en ese gran conglomerado energético que le suministre la energía, valga la redundancia, a todos los países del mundo, como siempre lo fue. Un país que está súper bien ubicado, un país con todas las condiciones, y además Venezuela es un país extraordinario desde el punto de vista de su gente, de la estructura que tiene. Venezuela puede convertirse en el gran elemento que agrupe a todas las energías del mundo, porque somos el país que tiene más energías en esta parte del mundo y es una parte donde no hay guerra, no hay conflictos y de ninguna manera no hay estas distorsiones que pueden impactar en la reclamación. Yo lo invito a que Venezuela, bueno, no lo veamos como un problema coyuntural, que pueda subir el petróleo y que podamos hacer uso de eso, no. Convirtamos realmente a Venezuela, en vista de que se está viendo realmente dónde está Venezuela y lo que puede convertirse Venezuela, convirtámosla en el gran hub energético del mundo. Bien, allí ha tocado el tema de la pacificación. Por supuesto, no existe comparación en el tipo de conflictos que existen en Medio Oriente con respecto a lo que hay en la región. Y no es especialista en política, pero sí quisiera también conocer su opinión en este espacio con respecto a si en Venezuela también están las condiciones para recibir a toda esta inversión extranjera, si está, por supuesto, toda esa pacificación dentro del panorama político, porque no están divorciados. El ciudadano siempre hace la mezcla entre estabilidad política y estabilidad económica. Por supuesto, ya hay una agenda de trabajo, ya se entiende todo el contexto de lo que está sucediendo y está garantizada, por supuesto, la paz ciudadana y la soberanía por parte de las autoridades, pero conocer su opinión personal y es como experto de cómo está exactamente este panorama y este balance entre estabilidad política y estabilidad económica o la proyección de ambos para los próximos meses. Bueno, lo estamos buscando. Ningún país del mundo puede decir que tiene 100% garantizadas ambas cosas, pero en definitiva Venezuela lo está buscando y creo que lo estamos logrando. Vamos en una buena vía, estamos en una situación pacífica. El país, a pesar de todos los hechos que han ocurrido, el país ha respondido positivamente. Las autoridades también están respondiendo positivamente. Los acuerdos que se han hecho con países occidentales, con Estados Unidos y otros países. Incluso yo no
renunciaría además a abrirnos al mundo, porque no solamente veamos un solo mercado. Venezuela tiene que estar abierto al mundo, a todos los países del mundo, con los cuales Venezuela tiene que convertirse en un país soberano totalmente, que tenga autosustentabilidad, que ejerza la soberanía, pero desde un punto de vista bien positivo, que sea abierto, pero que esté de una manera pacífica. Yo creo que Venezuela ha madurado muchísimo. Yo recuerdo, ya para concluir, aquel famoso dicho que decía el emir de Dubái, que decía que el papá de él había andado en camello, él andaba en un Rolls Royce y el hijo de él andaba en un Mercedes-Benz, pero lo más probable es que su nieto anduviera otra vez en camello. ¿Por qué? Porque los tiempos difíciles hacen hombres fuertes, y los hombres fuertes hacen tiempos fáciles, y los tiempos fáciles a su vez hacen hombres débiles, los hombres débiles hacen tiempos difíciles. Es un ciclo, y nosotros los venezolanos hemos pasado por tiempos muy difíciles en los últimos años. Quiere decir que los venezolanos hoy día somos fuertes. Esta generación que se está levantando ahorita, yo confío plenamente, porque es una generación muy fuerte, y que en el futuro los que van a tomar el control de este país, que son nuestros jóvenes, esta generación que se está levantando de una manera que a veces traumática, porque Venezuela ha pasado por muchos momentos demasiado complicados, pero eso nos ha dado la resiliencia y nos ha dado la oportunidad de que Venezuela en el futuro, con todos los recursos que nosotros tenemos, se convierta en un país extraordinario, un país, bueno, el mejor país del mundo. Gracias por acompañarnos.